Los océanos son grandes porciones en que puede dividirse la hidrosfera. La configuración de la corteza terrestre ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En nuestros días, la superficie terrestre de 510.054.000 kilómetros cuadrados está ocupada en unos 362.033.000 kilómetros cuadrados, por la hidrosfera. Esto equivale a un 70.98%. Y por las tierras emergidas, como los continentes y las islas, ocupan un 148.021.000 kilómetros cuadrados, que equivale a un 29.2% de la superficie terrestre. A diferencia de las tierras emergidas, fraccionada en continentes e islas, la hidrosfera forma una masa continua alrededor de la Tierra. Existen diferentes tipos de océanos alrededor de todo el mundo y están delimitados por los continentes y algunos archipiélagos. Estos son: el Océano Pacífico. Es el mayor océano de la Tierra, se extiende aproximadamente 15.000 kilómetros desde el mar de Bering, y en el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del mar de Ross en la Antártida por el sur. Alcanza su mayor ancho aproximadamente a 5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El Océano Atlántico. Es el océano que separa América, al oeste, de Europa y África, al este. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico, en el norte, hasta el Océano Antártico, en el sur. Es el segundo océano más extenso de la Tierra después del Océano Pacífico. Ocupa el 20% de la superficie del planeta, y el 26% del total de tierras sumergidas. Es además el océano más joven del planeta, formado hace 200 millones de años por la división del supercontinente Pangea. Océano Índico. Es el tercer océano más grande de la Tierra, y baña las costas de África del Este, Oriente Medio, Asia del Sur, Sureste Asiático y Australia. El Índico cubre aproximadamente el 20% de la superficie del planeta. Mar Ártico. Es el más pequeño y más septentrional de los océanos del planeta. Rodea al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Ocupa una extensión de unos 14.100.000 kilómetros cuadrados, y las profundidades de este océano oscilan entre los 2.000 metros y 4.000 metros en la región central, y los 100 metros en la plataforma continental, siendo su media de unos 1.500 metros. ¿Qué son las olas? Son movimientos ondulatorios producidos generalmente por la fricción que ejerce el viento sobre la superficie del agua. Cuanto más fuerte es el viento que sopla, mayor es la altura del agua que se acumula, formando largas crestas de onda con depresiones intermedias, siendo perpendiculares a la dirección del viento tanto las crestas como dichas depresiones. Cuando se produce algún terremoto en el océano, la fuerza del movimiento provoca una gran ola, también conocida como tsunami. ¿Qué son las mareas? Son movimientos de ascenso y descenso de las aguas, provocados por la atracción de la luna y el sol. Un observador común puede comprobar que el nivel del mar varía en el transcurso del día, ascendiendo poco a poco hasta alcanzar su altura máxima, a la que se conoce como pleamar, descendiendo después a una altura mínima o bajamar. Esto se repite puntualmente cada 12 horas con 25 minutos, y así durante toda la eternidad. Entre los momentos en que el mar se encuentra en su punto más alto y el más bajo, transcurren 6 horas con 12 minutos. El momento de mayor altitud coincide con el paso de la luna por el meridiano del lugar. En el transcurso de cada mes, hay 2 días en que las diferencias de nivel entre las mareas bajas y las altas llegan a un nivel máximo. Esto coincide con las fases de luna nueva y luna llena. Hay otros 2 días en que la diferencia entre el nivel más bajo y el más alto es mínimo, coincidiendo con las etapas del cuarto creciente y cuarto menguante. A los 2 días de mareas máximas se les llama mareas vivas o de sisigia, y aquellos en que la diferencia de nivel es mínima se denominan mareas muertas.
Finalmente expliquemos qué son las corrientes marinas. Las podríamos describir como ríos dentro del mar, causados por una diversidad de factores, incluyendo los vientos dominantes, la rotación de la Tierra, variaciones en la densidad del agua de mar. Las corrientes pueden ser cálidas o frías. Su importancia reside en que funcionan como reguladores térmicos de los sitios por los que pasan y en ocasiones, como en el caso del Niño y la Niña, afectan el clima de todo el mundo. Las corrientes marinas también tienen que ver con la actividad económica del hombre, como por ejemplo la corriente de Humboldt o del Perú, que está relacionada con la abundancia de pesca en las costas de esta nación sudamericana. En el caso de México, la corriente de California está íntimamente relacionada con la presencia de atún en litorales nacionales. Algunas corrientes son la corriente del Golfo, la de Humboldt o del Perú, la corriente de Japón y la corriente de Alaska. Tres cuartas partes del mundo están cubiertas por agua. Estas se concentran principalmente en mares y océanos. A estos se les conoce también como aguas oceánicas, pero también está el agua de los ríos, los lagos, los manantiales, las corrientes subterráneas, los glaciares y los pantanos, que reciben el nombre de aguas continentales y que es de las que hablaremos ahora. Las aguas continentales son conocidas también como agua dulce. No porque contengan azúcar, no, sino porque es el agua que aprovechamos diariamente en nuestras vidas. Además, su contenido de sales disueltas es muy bajo. El agua no está quieta. Lleva millones de años viajando de aquí para allá a través de lo que conocemos como el ciclo hidrológico. El agua que vuelve a la superficie en forma de lluvia puede tomar varios caminos. La mayor parte se evapora y vuelve a la atmósfera directamente, o bien es tomada por las plantas, quienes se encargan de transpirarla. Una pequeña cantidad se escurre por la superficie y otro poco se filtra a través de la superficie. Tarde o temprano, el agua de la superficie llegará al mar. Un río es una corriente de agua continua que desemboca en otras corrientes mayores o en el mar. Los ríos son necesarios para el hombre. El desarrollo de la civilización está asociado a ellos. En sus cuencas nacieron prácticas tan importantes como la agricultura o el intercambio comercial. Los ríos nacen por el deshielo de los glaciares. Ríos como el Misuri en Norteamérica y el Rin y el Danubio en el centro de Europa son productos del deshielo. También se originan en manantiales, que son lugares donde surge el agua de la tierra, producto de la filtración o por lluvias. La mayor parte de los ríos de México y el propio Amazonas nacen de esta forma. El cauce de un río no es otra cosa que el camino que éste sigue. A la unión de dos ríos le llamamos confluencia. La vertiente es el lugar en el que deposita agua un río. El agua, por gravedad, tiende a escurrir de las partes altas a los llanos y otras zonas bajas hasta desembocar en el mar o en un lago. El nivel de agua que un río transporta puede variar mucho en el transcurso de un año. A esto se le llama régimen del río y está determinado, entre otras cosas, por los periodos de lluvia y sequía. Por fin el río llega al mar. A la forma que toma el terreno le llamamos desembocadura. Los lagos, por ríos y manantiales, ocupan depresiones de la litosfera. Tienen extensión y profundidad variable. El lago Baikal, en la región rusa de Siberia, tiene 1.637 metros de profundidad, que lo convierte en el lago más profundo del mundo. Se considera que una quinta parte del agua dulce que hay en la superficie de la Tierra está aquí. Existen diversos tipos de lagos, de acuerdo a su origen. El lago de Chapala, en los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán, ocupa una depresión producida por una falla o fractura de la corteza terrestre, es decir, son de tipo tectónico. Otros lagos como este son Tangañika y Niassa en África Central.
Los lagos del Sol y la Luna en el cráter del Nevado de Toluca son lagos de tipo volcánico. Desde hace mucho tiempo eran visitados por los pueblos cercanos que los llamaban Axalapascos y los asociaban con los dioses de la lluvia y el agua. La ciudad estadounidense de Chicago se encuentra a la orilla del lago Michigan, que forma parte de un sistema conocido como los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos se formaron en una depresión dejada por la acción de los glaciares hace millones de años. Estas son las ruinas mayas de Chichén Itzá. Los mayas fueron un pueblo poderoso y sabio que mantuvo un estrecho contacto con su medio ambiente. Los cenotes, especie de lago típico de la península de Yucatán, eran espacios sagrados donde moraban los dioses. Hasta ahora hemos hablado del agua en la superficie, pero ¿sabías que 7 de cada 10 litros que se consumen en la Ciudad de México provienen del subsuelo, es decir, de reservas subterráneas? El agua de lluvia alimenta las reservas subterráneas de agua. El agua de lluvia se mueve libremente desde la superficie hacia abajo hasta alcanzar una capa de roca impermeable o hasta que llega al nivel freático. Entonces comienza a moverse lateralmente. El agua puede fluir de nuevo a la superficie a través de un conducto llamado manantial. El agua subterránea también moldea el terreno a su alrededor. Su labor es muda, paciente, magnífica. Estos son algunos ejemplos de lo que esta labor es capaz de hacer. En la naturaleza, contamos con el sol, como fuente de energía primaria. Así, el sol calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta, y el vapor de agua pasa a la atmósfera, creando nubes. Entonces el agua, contenida en las nubes, se condensa, y más tarde se precipita. Una parte del agua se filtra en el suelo, hasta llegar a los ríos subterráneos. Finalmente el agua llega al mar. La parte del agua que no se filtra, llega a lagos, ríos y manantiales de la superficie. Una parte de esta puede evaporarse, mientras que el resto sigue cauces hasta llegar al mar. Este ciclo o rueda se reinicia una y otra vez, en un proceso interminable, que favorece nuestras vidas. Una cuenca hidrológica está formada por un conjunto de cauces de agua autónomos desde su punto de origen hasta su punto de destino. Se compone de diversos ecosistemas naturales, pero interdependientes. Los elementos de la cuenca son un sistema montañoso que permite capturar la humedad arrastrada por los movimientos mecánicos del viento, evitando su desplazamiento fuera de la cuenca. Un conjunto de vegetación que interceptan la humedad de las lluvias y la dirigen hacia el suelo, favoreciendo la filtración y los escurrimientos. Un sistema natural de drenaje que se encarga de conducir los escurrimientos superficiales a través de los ríos. Los mantos acuíferos que almacenan las filtraciones de agua en el subsuelo. Los cuerpos de agua, como lo son lagos, mares u océanos. En México existen 3 tipos diferentes de cuenca. La cuenca exorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua fuera de la plataforma continental, es decir, océanos. La cuenca endorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua dentro de la plataforma continental, como pueden ser lagos, mares y presas. La cuenca arreica es aquella cuya agua no desemboca en cuerpos de agua, sino que ésta se filtra al subsuelo o se evapora. Una cuenca sana cumple con 3 importantes funciones. La función protectiva. Absorbe y refleja las radiaciones solares, regulando el calentamiento global y evitando la aparición de climas extremos. Además, desvía de forma vertical los vientos, disminuyendo el impacto de huracanes y tormentas a los asentamientos humanos. La función reguladora. En el ciclo de carbono, las zonas forestales de la cuenca absorben el excedente de dióxido de carbono
y otros minerales de la atmósfera, generado por las actividades humanas, depositándolo de manera natural en el subsuelo y evitando que estos dañen a la capa de ozono. El ciclo del agua, que veremos más adelante, permite la captura y almacenamiento de agua en el subsuelo. Función productiva. La cuenca provee al hombre de importantes recursos naturales, que al ser para su transformación, contribuyen a diversas actividades económicas. De la cuenca se pueden extraer madera, minerales, alimentos y agua.